Las batallas de freestyle son todo un fenómeno a nivel mundial. Una competición de rap seguida por millones de jóvenes que rebosa talento y pasión, llenando estadios con un espectáculo que crea nuevos ídolos. En las batallas, los MCs debemos demostrar nuestro ingenio improvisando y replicando contra nuestro rival. Algunos nos llaman gallos, y en España y Latinoamérica se encuentra la élite. Mi nombre es Escone, campeón nacional e internacional, y quiero mostraros el mundo del freestyle desde mi punto de vista. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de dos líneas, rappers calle tienen gas pa' todos. Cántalo, vándalo, manda flow, súpete y pájalos. Es el turno de réplica. El freestyle es creatividad, es inteligencia, es rapidez, cultura, y está en constante cambio. Su ADN es callejero, rabioso y visceral, pero a la vez requiere de muchísimo manejo del lenguaje, y cada en sí tiene su técnica y su propio personaje, pero ¿dónde están los límites del freestyle? Hoy quiero profundizar sobre ello con dos referentes con visiones completamente opuestas, y comenzamos con alguien que supo lo que es que el mundo se le echara encima, el gallo más salvaje del gallinero. Entra Jesús, dices cuánta luz hay, entrando sobre el puto look guay como un look high. Sé que tu cerebro va a hacer crunch después de este punchline. Hay demasiados rappers que me recomiendan, entran en el ritmo, están contra las cuerdas, fuera de peligro. ¿Qué me recomiendas? Haciendo hijos, convertido en leyenda. Para que no te conozcas, y enlazo ya con la primera pregunta, Zasco Master, uno de los que... No sé si creaste un estilo o venías ya mamándolo de gente como Jalones o el Bar, este tipo de métrica alicantina, pero sí que lo perfeccionaste con un carisma y un carácter especializado que eres simplemente tú. Realmente sí que me fijé, como dices, en Hal, porque me llamaba la atención que no fuera la clásica rima. Que no fuera improvisado, mira ya me he cagado porque sabes te he ganado y la cuarta barra, sino que era una estructura más compleja. Pero Zasco es un tío súper agresivo, bastante hardcore en sus rimas. Y en estos tiempos de que nos preguntamos todo el rato, ¿hay límites en el freestyle? ¿Debería haberlo o no debería haberlo? ¿Por qué justo en este meollo de presión social tú decides llevar este personaje tan agresivo adelante? A ver, realmente entre Ginés y Zasco no hay tanta diferencia. Lo único que pasa es que el carácter más fuerte, digamos, lo saca solo en el escenario y en la vida real es una persona más tranquila, claro. Que realmente si puede evitar conflictos, ¿sabes? Pues los tiene, no hay necesidad, no tienes que andar con prepotencia, con ese carácter en el escenario por la vida, porque al fin y al cabo a todos nos masacrarían si fuéramos como vamos en el escenario. Pienso que el límite está ahí, en el momento en que cruzas, faltarle el respeto que no sea dentro del papel que estás ejerciendo. Se desvirtúa todo. Sí, totalmente, se cae todo. De repente un día te levantas, eres trending topic mundial porque alguien ve una batalla y la descontextualiza. ¿Cómo fueron esos días? A ver, realmente yo cuando me desperté, o sea, no era ni consciente, cogí mi móvil como todos los días, me metí al Instagram primero y después cuando abrí Twitter, es que ni podía abrirlo de las notificaciones que habían. Dije, ¿qué coño hago yo el primero? Y vi que era por la rima de FJ y toda la controversia. Al principio no le quise dar la importancia, pero como al avanzar las horas y ver que iba más y a más, y era una bola de nieve que engordaba y ya sentía esta impotencia. Es decir, claro. Es que por muchas explicaciones que dé, siempre va a haber alguien que puede tener prejuicios, tiene ganas de inventar. ¿Y dónde se ve Ginés dentro de 20 años? Me gustaría sobre todo plantearme tener un ritmo continuo con el cual poder forjar una carrera ya asentada. Quién sabe dentro de 10, 20 años cómo va a pasar, pero a priori lo que me gustaría que pasara es poder ejercer mi profesión, que es mi pasión al fin y al cabo. Bueno, pues ahora si te parece, vamos a hablar con un compañero que es de tu ciudad, que yo creo que te va a sonar y tiene una manera muy distinta de hacer freestyle y de contemplar el mundo de las batallas. Vamos a hablar, ¿qué te parece?, de los límites en el mundo del freestyle. Si es que debería verlo. Vamos para allá, te lo voy a presentar. Vamos. Igual te suena. Lleva poquito, el chaval. El lenguaje de Zasco en el escenario es directo, es agresivo, muy callejero, y por eso quiero comparar su discurso con el de alguien completamente opuesto, un en sí de conciencia, la figura más mainstream del freestyle actual.
Yo cuando suelto un punchline intento ser distinto y golpear en el punto ciego de tu instinto. Subir al escenario, soltarme un frasón, que la gente lo escuche y grite qué cabrón es el Arcano. Simplemente lo deja clavado y además te demuestra que lo hace improvisado. Porque el freestyle siempre ha sido mi placer, por eso el público me escucha y solo puede renacer. Guillermo, tengo una pregunta que me mola mucho. De repente, y a mi juicio eres de los que, si no el que mejor ha abierto las puertas del mainstream en cuanto al freestyle. ¿El siguiente paso de Arcano es como artista o el siguiente paso de Arcano sigue llevando el freestyle de la mano a otros techos? Muy buena pregunta. Me cuesta diferenciar un paso como artista con un paso como freestyler. O sea, para mí está todo englobado. ¿Cuál sería el siguiente paso del freestyle? Wow, eso sería mucha responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Yo creo que siempre se le puede dar más exposición a todo en la vida, menos a Rosalía. Seguro que hay un cuadro aquí de Rosalía que no hemos visto, pero... Sí, menos a Vox y a Rosalía, a todo se le puede dar más exposición, pero yo creo que la clave es hacerlo con respeto. ¿Cuál crees que son las líneas que un artista tiene que tener a la hora de tocar según qué punto para que no hiera la sensibilidad de la gente o que no enfurezca y encienda la llama de la turba digital a la que estamos acostumbrados últimamente? Yo creo que no habría que poner ningún tipo de límite, o sea, ni al artista ni a la persona que luego, a la turba tuitera, esta que llamamos. Si nos quieren quemar, pues que sean libremente de quemarnos, pero sin censurar ni a una parte ni a otra. Luego está el nivel de conciencia en el que esté cada parte. O sea, cada uno tiene que coger la responsabilidad que quiera o que pueda, tanto los artistas como el público. Yo no voy a obligar a alguien que rapea a que tenga que tener contenido feminista, contra la homofobia, contra el racismo. Si no quiere, pues que obviamente no vamos a ponerle un camino determinado al arte, si no perdería el sentido de lo que hacemos. Zasco, si te vuelve a ocurrir, ¿tirarías una rima de este peso, tan chunga, sí, digamos? Tan directa ¿volverías y a hacerlo? malversable, ¿no? Sí. Sí que la volvería a utilizar porque es un recurso totalmente lícito y legal en una batalla de gallos que, como reitero y he dicho antes, es un arte interpretativo. Si no lo sabes, es desconocimiento. Y tú utilizarías, pero no solo la que tú utilizaste, me refiero a ese tema. Cualquiera hardcore. Cualquier rima medio hardcore que afecte a según qué colectivo sensible, bla, bla... Claro, es que es un poco abstracto. Rima Claro. medio hardcore, colectivos sensibles. Yo expresaría todo lo que fuera acorde a mis ideas. En este caso, si yo con una rima creo que en mayor o menor medida puedo hacer apología de actitudes machistas, pues no lo haría. Vamos a hacer un reto muy guay que se me ha ocurrido, ¿vale? Pero para eso nos vamos a ir de aquí. Es venirse a dar una vuelta conmigo. vamos. Pues vámonos. Sí, vámonos. Bueno, Arcano y Zasco, os hemos traído aquí porque sois muy guapos físicamente, de verdad, Claro. pero aparte de eso, porque improvisáis. Así que vamos a hacer un juego, vamos a hacer una especie de reto bastante guay. Vosotros ya os conocéis, incluso habéis competido entre vosotros muchas veces, lleváis toda la vida, sois de la misma ciudad, así que yo quiero ver a Arcano improvisando como si fuera Zasco Master, intentando poner la voz de Zasco Master y diciendo las cosas que diría Zasco Master y viceversa. De repente te vas a convertir en Zarcano versus Arcano Master, ¿ok? Así que, nada, voy a sacar la instrumental, que la tengo aquí en el teléfono, y 3, 2, 1, ¡pam! Vale, que como... ¿Hace 4x4 ¿Sí? o si os parece Vale. más divertido 4x4. igual, ¿no? ¿Sí? Yo, Eso es. mira, Oye. Va entrando. Es... con más. Yo rasgo la voz. ¿Cómo es? Yo. Vente aquí y en la cama te ponen. En realidad en este drama de sones. Pero bueno, yo estoy aquí fluyendo, no lo comprendo porque vengo en el programa de Escones. Siempre lo mete, ok, Arcano lo está haciendo, toma el grillete. Siempre lo está haciendo por lo que se ve. Quiero una mano arriba por el colectivo LGTB.
Pero qué cabrón, si lo estamos haciendo en la improvisación. En este corro yo estoy por la mañana, pide socorro, dame un porro de marihuana. Todo me parece bien. Estoy liberado del estrés. He ido al culmen, he alcanzado el rollo zen. Por fin en la vida todo está bien. Todo está bien, por el doble H. Me la estoy desgarrando, pero que me empache. En realidad yo quiero ser el primero, hablar de dinero, trapero y me sobran ratchets. Sí, por eso lo hago, con el morbo. Arcano lo hace, te hace polvo. Por eso sabes que es gordo. Ya no, supongo. No puedo, tío. Arcano era gordo, pero yo soy Zasco, el del estilo. Arcano era gordo y lo han... El problema de los kilos. Pues le tiramos normal con mi colega el Arcano. Subo a una plataforma y no es la del Vaticano. Es para dictar las normas, pero por mi propia mano. Con todo te conformas, por eso hablas en vano. Yo a Zasco no lo conocí en el escenario. Nos conocimos pateándonos el golf y el barrio. Todos esos asuntos no hacían falta ataques para poder quedar y hacer un freestyle en el parque. Pues bueno, chavales, muchas gracias por venir, me lo he pasado súper bien con vosotros, Sí, espero que vosotros también. Y me voy porque he quedado con un chaval de Murcia que tiene la voz de un chaval de 200 años, que se llama Walsh. Así que nos vemos en los escenarios. Eso es, tío. Cabrones, gracias por venir. Ah, que vaya genial. Yeah. Que viene el de Murcia. Zasco y Arcano son figuras que llevan muchos años de freestyle sobre el escenario, cada uno con su identidad y con su rol, pero ¿dónde estarán los límites para las nuevas generaciones? Esto es lo que hay, sé que soy el puto campeón, puesto que haciendo freestyle yo nací con este don. ¿De qué mierda vais? No sé qué cojones aparentáis cuando suelto un punchline gana competición. Y esos rappers intentaron compararse a lo que yo hacía cuando me adaptaba un sample, pero loco, yo soy el más bueno. Mi mayor virtud es la música que hago y disfrutar con ello, así que no lo entienden luego, que yo soy la W, el rapero que se va a pasar el juego. Y sí, sé que soy un dios parguelo, de Murcia a la televisión y más tarde hacia el cielo. Señor, ¿Qué? ¿qué tal? Nada, tío. ¿Cómo estás, Cansadillo, hermano? tío. ¿Bueno qué? Madrugado un poco chungo. Vente conmigo que quiero hablar contigo. Vamos. Una movida. Una de las nuevas promesas, bueno, yo no sé si eres nueva promesa. Estoy un poco cansadillo que me digan promesa, yo voy a Ya, acabar ya. diciéndolo. Pero bueno, vamos a dejar el Has término. cumplido más que has prometido ya, a esta altura, ¿no? Bueno, eso va en función de gusto, yo creo. En función de gusto, ¿no, cabrón? Has conseguido muchas cosas en, ¿qué, 2 años, así? Sí, 1 añito y medio, 2 años, sí. Joder, ¿sabes? O sea, que estás como en la cresta de repente, ¿qué tal? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo llevas eso desde tu perspectiva? Eres un chaval que empieza porque te mola y de repente en año y medio, ¡pam! No, a ver, yo antes de pegar el boom, por así decirlo, de hacerme conocido, ya estuve rapeando mi tiempo, obviamente como cualquiera que empieza a ir rapeando con sus colegas o desde el anonimato, por así decirlo. Y bueno, al final, pues mira, tuve la suerte de pegar el boom y de ahora poder compartir escenario con los más grandes, incluyéndote a ti, mira, te voy a hacer ahí el cumplido. En base a esto te quería preguntar también por el choque generacional que hay entre nosotros, que no es tanto. Desde tu punto de vista, desde el punto de vista de un chaval joven que viene con otros valores, que se ha criado con otros valores, a lo mejor los que tenemos más años que un bosque de Ucrania, Sí. ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu perspectiva y a dónde crees que tiene que apuntar esta nueva dirección? A ver, yo siempre voy a ser partidario de que un artista es un artista y no tenemos por qué educar a nadie ni estamos obligados. Sin embargo, creo que más allá de eso hay una moral y hay una ética que tenemos que cumplir. Es decir, nosotros, ya que tenemos la suerte de poder hacer lo que nos gusta delante de tanta gente, qué mínimo que intentar aportar algo a la sociedad. Vivimos en una época en la que, al contrario de 2006-2007, si dices algo obsceno, como puede ser chúpame la polla, por ejemplo, pues ahora mismo es algo que no se grita, es algo feo, algo que no llama la atención. Ya puede ser porque sea muy básico, ya puede ser porque es muy obsceno, o ya puede ser porque carece de muchísima inteligencia y no tiene nada de complejidad. Dentro de 10 años, ¿cómo te gustaría verte y cómo crees que te vas a ver? Y en perspectiva al freestyle, ¿cómo te gustaría ver el freestyle dentro de 10 años y cómo crees que será el freestyle? Yo creo que puede llegar a ser algo espectacular con un público masivo apareciendo en televisión, apareciendo en un montón de medios, o que puede estar totalmente en decadencia. Y depende de los propios freestylers. Lo bueno que tenemos es que
somos capaces de exprimir nuestro cerebro al máximo, de obtener ideas innovadoras, originales y complejas para que el público se entretenga y no se canse. También depende muchísimo de la nueva jornada de freestylers que vienen, porque al final la gente se cansa de ver a los mismos y no te estoy diciendo que vengan unos y se vayan otros, pero si puede haber 20 top, ¿por qué vamos a quedarnos con 10, ¿sabes? Y creo, no te puedo decir cómo creo, porque ya te digo, lo veo de esa manera o lo veo totalmente olvidado, sin freestyle, y que vuelva a ser como en sus inicios. ¿Y sobre Walls dentro de 10 años? Yo dentro de 10 años no me veo como freestyler, porque a mí lo que me gusta es la música, y no sé, le puede gustar más a la gente o menos, pero al final a mí es lo que me hace feliz y yo quiero desarrollar mi carrera en base a eso. Vamos a ver cuál de los dos tiene un mejor día hoy, ¿vale? Y te quiero llevar conmigo a hacer un reto sobre freestyle, que es para lo que hemos venido Tampoco aquí. me putes mucho, ¿no? Nah, espero que no me putes tú a mí, que estás más fresco y más joven, cabrón. Vente conmigo. Vamos. Señor Ginés, es la hora del reto. Vale. Te saco como unos 10 años o así. 12 o 13 por ahí. No, no, hijo de puta, no. Entonces el choque generacional es bastante importante. Así que, ¿qué te parece que hagamos un freestyle? De esto se trata el reto al que te he traído, en el que hablemos de las cosas que nos han influenciado, acontecimientos, personajes, dibujitos, putas películas, lo que sea. Vale. ¿Vale? En un 4x4, ¿te parece guay? Vale. Bueno, pues lo sacamos en 3, 2, 1 y... Vale. Ok. ¿Empiezo yo o tú? Me da igual. Tienes muchas ganas de empezar. Es que acabo de madrugar. Ya, pero es que una oreja al suelo se me va a caer. Yo, ¿empiezo yo o qué? ¿Empiezo yo o qué? Pero solo quiero pasar ese rato. Oh. No voy a pagar el pato. Cuando en las Torres Gemelas pasó el atentado, yo estaba recién nacido y tú haciendo bachillerato. Yo estaba haciendo bachillerato, es verdad, en la improvisación. Cuando tú estabas en tu casa asustado por la situación, yo estaba con mis padres debatiendo la investigación. Debatiendo la investigación, como un niño pijo. Sí. Pero sin embargo me equivoco y me corrijo. Sí. Tú eras tan de Julio Iglesias, pero cuando cumpliste 18 él ya tenía un hijo. Pero no se trata de que me tiren mierda, prenda. No, piénsalo de forma tremenda, pero no pasa nada, no me da vergüenza ajena. La diferencia es que cuando Britney Spears cantaba, en mi época estaba buena. Estaba buena. Y hay una diferencia que yo os explico improvisando, por eso la explico rapeando. Cuando yo nací, Oliver y Benji todavía estaba corriendo por el campo. Sí, corrían por el campo, eso es la verdad, yo tengo visión amplia, tanto que me pongo a rapear, nene, en mi época mandábamos notitas, no había MSN. Pero loco, ¿qué van a hablar? No hay MSN, no hay forma como comunicar, pero cuando tú naciste explico la verdad. Rafael estaba cantando esta noche, ¿qué pasará? Esta noche, ¿qué pasará al mando? No, estaba cantando esta noche, ¿qué está pasando? Imagínatelo, es verdad, en el sollozo, en mi época todavía nos mirábamos a los ojos. Nos mirábamos a los ojos y no había mensaje, se comunicaban de forma salvaje y sinceramente admiro la época de los 80, hablar cara a cara, eso sí que es lo que representa. Inés, muchas gracias por venir. Nada, tío, gracias por ¿Te invitarme. has pasado bien? Guay, tío. ¿Te ha molado el rollo? Sí, tío, siempre mola rapear, tío. Nos vemos por los escenarios, si me lo permite la artrosis. Hijo de puta. Venga, hasta luego. La manera de hacer freestyle tiene que ver con tu propia personalidad. Y como en la vida, lo más importante es ser honesto con uno mismo. Exprésate como sientas, que tu lenguaje sea un reflejo de tu manera de ser y que nadie nunca te obligue a ponerte límites. Eso sí, sé responsable de tus actos y recuerda, aprovecha tu tiempo de réplica.